Cierra tus ojos por un momento y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu infinito amor, por tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón para recibir tu palabra, que no sea de mi bajeza, de mi humanidad, Señor, sino que sea una palabra inspirada por tu Espíritu Santo, una palabra que viene a conmover los corazones y a inspirar vida, Señor. En tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues esta palabra el Señor me la daba en nuestro pequeño retiro en Singapur. Estábamos escuchando a una de las hermanas que tenemos en Miri, Borneo. Hay dos pastoras, tendrán 35 años más o menos, y empezaron a servir al Señor en la obra. A día de hoy tienen 3 iglesias, 5 congregaciones, 2 de ellas en chino. Están en la isla de Borneo, en lo que es Malasia o Malasia Occidental. Y tienen el hándicap de ser mujeres, de ser solteras y de depender del Señor para muchas cosas. Además, como saben, la cultura malasia, que es un país fundamentalmente musulmán, o la mayoría musulmán, y los que no son musulmanes son budistas, vivieron un avivamiento del Señor en los 70, se alargó por los 80, y dentro de eso, pues lo que pasa con los cristianos, que nos cuesta unirnos y nos cuesta estar unánimes, y obviamente ha sido una labor ardua, no ha sido sencilla, pero la hermana compartía un mensaje que era precisamente eso, ¿no? ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos enciende? ¿Qué nos mueve? Y ella tenía una frase que a mí me encanta, y es que cuando tú eres ungido por Dios, cuando tú sientes la unción del Señor, hay pequeñas cosas que van a empezar a producirse, a darse en tu vida de manera natural. Y tenemos el primer ejemplo, yo creo que en la vida del profeta Samuel. El profeta Samuel, yo creo que todos conocemos la historia de Ana y Elcana. Ana por años estaba afligida, no podía tener hijos. Se pone a clamar al Señor, necesitaba su milagro, como tantos de nosotros necesitamos nuestros milagros. Pero ella tomó una determinación: no voy a dejar de ministrar, de ofrendar, de entregar mi vida. Estaba en las escaleras del templo. Te voy a decir algo, o sea, incluso si no te gustara la iglesia, Ana es la mejor excusa, porque realmente el sacerdocio en los días de Elí era un desastre. Con lo que muchas veces no es el contexto la excusa para que tú no ofrendes, o tú no ores, o tú no sirvas al Señor, o tú no hagas pactos y hagas compromisos de parte del Señor. Y con esto no te estoy diciendo que mi mujer y yo estamos en pecado, que no es caso. Estoy diciendo que no es excusa para no tomar compromisos con el Señor. No es una excusa. Es decir, Dios no te va a dar una palmadita en la espalda. Es que como a mí no me gusta el pastor y no estoy muy de acuerdo con ciertas cosas que dice David, y luego viene a predicar con zapatillas, pues no es excusa. Sea lo que sea que Dios tenga que tratar con el liderazgo, créeme que lo va a tratar, porque así lo hizo con Elí y así lo hizo con sus hijos. De hecho, bien que se encargó. Pero quiero explicarte esto, porque algo interesante en la vida de Samuel es que desde el principio la santidad, la voz de Dios, el estar consagrado, el criarse en el templo, hizo de Samuel probablemente top 3 de los profetas influyentes dentro de toda la Biblia. Es decir, hay muy pocos líderes, muy pocos profetas con la integridad, con la santidad, con la unción que tenía Samuel. No solo con la unción, sino con la visión. Él fue el primero en crear una escuela de profetas. Él fue el primero en tener un lugar donde formar sacerdotes del Señor que profetizaban, que hablaban la palabra. Y Dios lo había levantado como pionero, es decir, innovador en muchas cosas. Y Dios lo había levantado como una voz de autoridad, una voz de gobierno. Es decir, Dios no estaba interesado en levantar ningún rey ni ningún otro gobernador, porque habían tenido, como dice la palabra, por 450 años, habían tenido jueces y habían tenido la peor rueda de fracasos de la historia. Es decir,
los jueces funcionaban de la siguiente manera. Estaban bendecidos, empezaban a olvidarse del Señor, caían prisioneros bajo filisteos, amorreos, amalecitas, madianitas, etcétera, etcétera. Otra vez clamaban al Señor, Dios levantaba a alguien en esa generación y otra vez el Señor los bendecía. Y otra vez se olvidaban del Señor y otra vez empezaba la rueda. Y es la rueda más triste y más deprimente de la historia de la palabra, porque es una rueda que muchas veces nos vemos encadenados nosotros mismos. Es decir, tenemos la bendición del Señor y se nos olvida quién nos la dio. Y volvemos a caer al mismo problema y otra vez volvemos a clamar y Dios en su misericordia vuelve a encontrarse con nosotros. Pero no cambiamos. Y en esto Dios levanta a un hombre extraordinario en una generación, lo forma en un ambiente extraordinario en una generación y cuando viene la hora de la verdad, el pueblo dice, queremos un rey. Y ahí es donde yo creo que empieza Dios a trabajar y creo que es para mí el mayor testimonio de Samuel es este. Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y esto es algo que a mí me hace temblar por dentro, me hace conmoverme por dentro. Estamos muchas veces rechazando al Señor inconscientemente cuando no ponemos las cosas por obra. Cuando no valoramos la santidad, cuando no valoramos el orden de Dios, cuando no valoramos la consagración. Y ahí es donde creo que realmente tenemos que entender que no estamos desechando a mí como pastor o a mi mujer como pastora o la iglesia. Estás desechando a Dios. No estás desechando a una persona, a una entidad religiosa, o pastor Jan o pastor... No estás desechando al hombre, estás desechando a Dios. Porque si estamos aquí por algo es para representar el reino de los cielos. Estamos representando el reino de Dios. Fijaros lo que dice Jesús. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Escúchame bien. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y esto es curioso. Vivimos en otro tiempo. Ese es el tiempo de la iglesia. Eso no significa de que no haya profetas dentro de la congregación, que no haya apóstoles, que no haya maestros, que no haya evangelistas y que no haya pastores. Lo que significa es que antes había una voz que gobernaba en un lugar concreto, geográficamente hablando, físicamente hablando. Y piensa una cosa, es decir, hay profetas que estaban simultáneamente en la misma época. Daniel estaba en Babilonia, Jeremías estaba en Jerusalén, Oseas estaba al norte de Israel, Isaías estaba al sur de Israel, es decir, hay profetas que están durante el mismo tiempo ministrando, pero son la autoridad de Dios. Lo que quiere decir esto, que en nuestro tiempo hay otra unidad de gobierno que se llama iglesia. Y en la iglesia Dios da los 5 ministerios para que gobiernen y para que se predique, para que se anuncie el reino de los cielos. Media vez esto se establece, este lugar es santo. Este lugar es consagrado para Dios. Este es un lugar de luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y escúchame una cosa, la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando entra la luz del Evangelio, se disipa toda oscuridad. La iglesia tiene la autoridad delegada por Cristo Jesús. Pero la iglesia tiene que entender que también la ley tiene parte de esto, porque Dios no ha cambiado, Dios no ha mutado. Se está predicando un evangelio, ven tal y como eres, correcto, pero eso no significa que te vas a quedar como estás, porque tienes que ser transformado, tu entendimiento tiene que ser transformado, tu corazón tiene que ser transformado, tu mente tiene que ser transformado, tus ojos tienen que ser transformados, tu vida tiene que ser transformada, tiene que haber un cambio.
en tu relación personal con Dios, en tu relación personal con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, con tus familiares. Tiene que haber una transformación. Y si no la hay, hermano, tienes un problema. Pero quiero decirte algo, la ley de Dios no ha cambiado. La mentira sigue siendo pecado y el pecado es muerte. Robar sigue siendo pecado y el pecado es muerte. Mentir sigue siendo pecado. La fornicación sigue siendo pecado y el pecado es muerte. El adulterio sigue siendo pecado, el pecado es muerte. Y va a condenación. Eso no ha cambiado. Por gracia somos salvos, no por obras. Por arrepentirnos somos salvos, no por obras. Por confesar a Jesús como Señor y Salvador somos salvos, pero no por las buenas obras o por la buena persona que yo soy. Porque el infierno está lleno de buenas personas. ¿Y cómo puede ser eso, pastor? Pues muy sencillo. Porque esas buenas personas estaban envanecidas y llenas de orgullo e eran incapaces de reconocer que lo que tenían o lo que habían recibido era por alguien superior, que se llama Dios y que es el que gobierna este mundo. Si tú piensas que tú puedes controlar, estás equivocado. Si crees que tienes el control de algo, hasta de tu cuenta de Cajamar, estás equivocado. Aunque solo tú tengas las claves y aunque las cambies cada semana, estás equivocado. El dinero es dinero y el Dios del dinero se llama Mamón. No sirvas al dinero, sirve a Dios. Porque de él viene toda riqueza. No el dinero es dinero, el dinero es papel. Amén. De Dios vienen toda bendición y toda riqueza y toda provisión. Dice Hechos 7, 44, 46. Si te das cuenta, estoy predicando del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento para romper paradigmas, ¿ok? Tuvieron nuestros padres del tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Hasta los días de David, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Te das cuenta de una cosa? El pueblo de Dios está en permanente cambio. Antes de Moisés no había tabernáculo, pero se adoraba a Dios. Se levantaban altares, se ofrecían ofrendas, había pactos y compromisos, y probablemente los pactos y compromisos más importantes de la generación humana. Hablamos del pacto de Abraham, hablamos de Noé, hablamos de personas que realmente influyeron en la trayectoria de la historia. A partir de Moisés tenemos un tabernáculo, y ese tabernáculo pasa a ser una tienda en manos de David. En manos de David, Dios habla a su corazón porque Dios pone el querer como el hacer. Y hay un cambio. Es decir, voy a proveer un tabernáculo, una habitación, una casa para el Señor. Y ahí es cuando Dios le habla y le dice, para un momento, tus manos vienen de la guerra. Tienes sangre en tus manos. Es decir, hermanos, el pasado tiene consecuencias. Dios nos perdona, Dios nos redime. Amén. Dios borra, pero hay cosas que a lo mejor no se nos son permitidas y no pasa nada, porque eso no significa que no pueda servir en el reino. La cosa es encontrar qué quiere Dios que haga, porque Dios le dio la revelación del patrón del templo a David y Dios le proveyó de todo lo necesario, aunque no le fue permitido poner una piedra sobre piedra. Y no deja de ser igual de importante una cosa de la otra, porque sin materiales no hay construcción y sin planos tampoco hay templo. Pero era necesario alguien que dijera en su corazón, voy a hacer, me lo pido. Y eso sí puedes hacerlo tú y eso puedo hacerlo yo. Pedirle al Señor, Señor, yo quiero servirte. A lo mejor quieres cantar y el Señor no te bendijo con el don.
Pero a lo mejor puedes estar de 1000 maneras en la alabanza. Amén. Pero la cuestión es disponer nuestro corazón para hacer caso a Dios. Y te digo algo, puedes hallar la gracia de que Dios te permita estar, porque Dios está esperando que tú respondas. Esa gracia está disponible para que tú y yo podamos servir delante de Dios. Y ahora es donde viene nuestro tiempo, porque nosotros andamos en otro nivel y vamos a ir a otro nivel. Es decir, la iglesia no se va a quedar estática como está, porque en los tiempos que vienen hay de todo menos acomodamiento. Aunque estemos cómodos, estemos a gustito, estamos confortables, pero los tiempos de la iglesia están cambiando y van a cambiar más. Ahora, Dios no nos ha dejado solos. Lucas 24:49 dice, yo enviaré la promesa de mi Padre, es decir, el Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y ese hasta es una conjunción, es decir, es una palabra que te dice, espera, pero vamos. Es una palabra de operatividad. ¿Y qué es lo que marca la operatividad? Marca el Espíritu Santo de Dios. La llenura de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. El que intente servir a Dios sin la dirección del Espíritu Santo está condenado al fracaso, está frito. Porque es nuestra conexión con el Padre. O sea, la conjunción no es me quedo quieto. No. Nuestra conjunción es una unión, una comunión que vamos a tener hasta que Él venga. Porque el Espíritu Santo va a estar en medio nuestro, va a estar en ti, en mí, va a estar en medio de la iglesia, va a estar gobernando la iglesia hasta que venga el Señor en su segunda venida. Pero eso no significa ese hasta que me quedo paralizado, sino que es una conjunción que conecta vida con propósito, hombre con Dios. Es una conjunción que conecta o que conectó a la iglesia con su llamado de ir a predicar a todas las naciones, por todo el mundo, en todas las lenguas, a toda tribu y nación. Porque ya vino y ya lo tenemos con nosotros. Ahora, tienes que entender que el cambio es necesario. Que si Dios hace algo nuevo, necesitamos esos famosos odres nuevos. Que si Dios va a traer nuevas ideas, necesitamos una mente abierta y un corazón dispuesto. Tenemos que tener esa mentalidad de Señor, me lo pido. Yo quiero servirte. Señor, yo aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Me lo pido. ¿Qué hay que hacer? ¿Tu casa? ¿Hay que predicar aquí? ¿Hay que ir allá? Me lo pido, aquí estoy. Estoy disponible, estoy dispuesto. Y Dios va a ensanchar tu odre. Porque cuando hablamos de odre nuevo o odre viejo, lo que estamos hablando realmente es de que un odre viejo se ha quedado reseco. Y cuando viene la fermentación del vino, que es un tipo de la unción, cuando caiga la unción sobre tu vida, te va a resquebrajar. Y lo he visto muchas veces. ¿Por qué? Porque quieres controlar en tu pequeña parcelita que Dios se mueva en tus cortos parámetros. Y Dios no se va a limitar a tu zona de confort. Dios no se va a limitar, no le vas a hacer Señor, te vas a mover desde la tarima hasta donde está Rubén. Ahora, media vez me baje, me desconecto. No estoy. Eso no es Dios. Eso no es el Espíritu Santo. No esperes conectarte solamente cuando vienes el domingo, cuando vienes el miércoles, cuando vienes a la iglesia y que funcione, porque eso no funciona. No esperes vivir a fogonazos, porque eso no funciona. Y fijaros lo que dice alguien, un judío,
interesante, se llama Albert Einstein, muchos que lo llaman uno de los hombres más sabios de nuestro tiempo. Dice, estaríamos locos si pretendemos resultados diferentes si todo el rato hacemos lo mismo. Y tiene sentido, o sea, muchas veces queremos la quinta revelación y al ángel Gabriel bajando que venga con la espada y el caballo para decir, esto es de Dios. Si tu manera de vivir te ha llevado a un punto que dice, Señor, necesito un milagro, cambia. Cambia la manera de vivir, busca consejo. Y vamos a ver los pilares del cambio, porque el cambio en sí es el pilar de la bendición para tu vida. Y te digo algo, los cambios no los puedes evitar. ¿Sabes lo que pasa cuando vienen los cambios? Que hay gente que se resiste, que se enfrenta a decir, esto no puede ser. Dios no me puede cambiar a mí el paso. Esto no puede ser. ¿Qué le pasó a los fariseos con Jesús? ¿Qué le pasó a los escribas con Jesús? ¿Qué le pasó? Y esa gente conocía a Dios y conocía la palabra del Señor, la sabía de memoria, la recitaban de día y de noche. Pero cuando vino el cambio, fueron incapaces de asimilar el cambio. ¿Cómo que Dios va a cambiar? Si Dios no cambia. Cuidado, los pilares no cambian, pero Dios está en completo movimiento. Dios está moviendo en toda tribu, toda lengua y toda nación. Dios está trayendo sueños en gente que tú no sabes. Dios está trayendo palabra en personas que tú no conoces. Dios está, y en que conoces también. Pero estamos tan ocupados y estamos tan ensimismados en nuestro fuero, en nuestro gobierno, en nuestra república independiente de nuestra casa, que nos perdemos el preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué sientes que Dios te está hablando? ¿Y sabes qué te digo? Que los cambios en el Señor son constantes. Que los cambios te van a ocurrir a ti. Que los cambios van a pasar a tu alrededor. Es decir, nuestro país va a cambiar. Entiéndelo. No significa que te vaya a gustar el cambio. Significa que va a cambiar. Te guste o no te guste. Y el cambio pasa sin ti. ¿O qué te crees? ¿Que Jesús no murió en la cruz del Calvario, resucitó y bajó el Espíritu Santo porque toda la curia judía no quería que eso pasara? Eso pasó. Pasó, ocurrió y Cristo vendrá y va a pasar. ¿Y qué vas a hacer para pararlo? Va a pasar sin ti si tú no te subes al carro. Ahora, escúchame, te hago una pregunta y al mismo tiempo te hago una admiración. El cambio lo puedes iniciar en ti. O mejor dicho, te pregunto, ¿puedes iniciar el cambio? Puedes iniciar el cambio, porque podemos iniciar ese cambio. Podemos iniciar que el Evangelio, que la verdad, la palabra de Dios tome lugar en nuestra vida. Y escúchame, el cambio no depende de mí, no depende de la pastora, no depende de la iglesia, depende de ti. Empieza aquí. Empieza en decir, Señor, me lo pido. Me encanta ese versículo. David pidió el cambio. David entendió que había que tener un lugar para Dios que no fuera una tienda. David entendió que había una cortina que separaba la presencia de Dios, pero que la presencia de Dios era necesaria para gobernar y para adorar. Y quitó la cortina.
lo que le costaba la vida a muchos, David tuvo licencia para hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía comunión personal con Dios. Y esa revelación quitó la cortina. ¡Qué atrevido! Pero no solo quitó la cortina, puso el arca y puso el trono. Y puso a los cantores. Ahora vamos a alabar. Aquí está la presencia de Dios. Esto agrada a Dios. Y esas son las cosas que digo, señores, depende de quién. De nosotros. Atraer la presencia de Dios, adorar al Señor, depende de nosotros. Escúchame bien, cambiar es posible. Escúchame, flemático. Cambiar es posible. Se puede. Es bueno. Es sano. Lo dice el tío Sam. Ok, cambiar duele. Y cuesta. Pero dice un filósofo de nuestra época que si cambiar duele, no cambiar duele más. Y esto, te digo, no cambiar es morirte solo con tu razón. Escúchame bien. No cambiar es morirte solo lleno de razones y argumentos, pero solo. Muchos dirán, es que mejor solo que mal acompañado. ¿Te acuerdas que los profetas ya pasaron? Ahora estamos en la iglesia. Y solo tienes que girar la cabeza. Esta es tu familia. Este es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia. Cambiar merece la pena. Y tiene recompensa. ¿Qué recompensa? Que empiezas a conectarte con Dios. Empiezas a reconectar cosas. Probablemente hasta, por supuesto, vas a ir a otra velocidad. Probablemente hasta tengas aire acondicionado. Y si te das algún golpe tendrás airbag. Y puedes ver de noche, porque creo que con eso tampoco puede. Cambiar es eternidad. Mira, el otro día hablaba con alguien y hablábamos de las presas y acumular agua, los embalses. Y me decían, me enfada cuando tiran el agua. Te digo algo, el agua tiene que circular. Y esa circulación del agua hace que tengamos provisión arriba en la montaña y abajo en el valle. Eso es eternidad. Ese proceso de cambio continuo donde el agua cae en la montaña y nieva y ese agua es preservada por X meses y el derretimiento es progresivo y va descendiendo abajo la ladera abajo y hay agua casi por todo el año, menos por el verano que es cuando descansa la tierra. Y en septiembre vuelve a llover porque el calor ha hecho que se evapore el agua y vuelve a circular. Eso es eternidad. Y eso es continuo. Y necesitamos el cambio. Necesitamos eternidad en cada cosa que hagamos. Hermano, que cuando dice el Señor que las obras humanas son muertes, pero las obras en el reino de Dios son para vida y vida eterna, vida en abundancia, es porque hay eternidad en las cosas del reino de Dios. En cada obra del reino de Dios hay eternidad, hay un carácter de eternidad y hay una continuidad. Y a los que les gusta la planificación, cambiar es predecible. Dios avisa a sus hijos. Dios revela sus planes a los que están dispuestos a escuchar su voz. Dios se revela en sueños. Dios se revela en visiones. Dios se revela en palabras proféticas. Cambiar es predecible y se puede planificar, se puede preparar. Sino que se lo digan a Noé. Se puede hacer un plan, aunque diga, estás como una cabra. Ok. Ya veremos quién luego es el cuerdo y quién es el loco. Cambiar es predecible si te acercas al corazón de Dios.
si escuchas el corazón de Dios. Y cambiar es bueno. Y se puede, los que les gusta hacer planes, se puede planificar, es maravilloso. Voy a cerrar con este pensamiento. Dice el apóstol Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y os digo algo, hermanos, amada iglesia, regeneración, renovación del Espíritu Santo es algo que necesitamos de manera imperiosa. Necesitamos una regeneración de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro llamado, del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Necesitamos ese alineamiento, esa renovación de nuestro entendimiento, porque están pasando cosas, hermano, y sabemos que están pasando cosas, y están pasando en lo físico, y todavía te resistes a decir, pero ¿cómo puede ser que Dios cambie? ¿Cómo Dios me está cambiando el paso? Déjame decirte algo, yo no tengo respuestas para todo. Dios sí. Ahora, si Dios está apuntando áreas que han tenido cambios drásticos, para y pregunta. No sigas corriendo. Para y pregunta. El aposento alto hubo un parón, fueron 10 días, pero hubo ayuno, hubo oración, hubo comunión y hubo una búsqueda del Señor. Y el Espíritu Santo descendió sobre cada quien y trajo una revelación de eternidad. Queremos las obras de eternidad, no queremos obras muertas. Queremos obras que traen fruto para la eternidad. Tú dirás, es que estoy ocupado. Haz un selah. Dedica días al reino. Dedica días a tu comunión personal con el Señor. Dedica días a tu familia y busca al Señor. Nosotros mañana lunes empezamos ayuno. No sé muy bien ni por cuánto ni por cómo, pero estamos buscando al Señor. Y el Señor me ha dicho claramente, este verano estamos aquí. Otros veranos hemos salido para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Este verano estamos aquí. Sentimos que vienen cambios. La nueva temporada ya ha empezado. Hay muchas cosas que hacer, hay cosas que preparar y sobre todo yo siento que hay que preparar corazones y mentes para poner, ahora que hay que sembrar, y que sembrar se empieza en otoño, aunque el invernadero se empiece antes, pero empieza el otoño, empieza la siembra. Señores, hay que preparar la tierra. Tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que preparar nuestra vida, tenemos que preparar para lo que viene. Vienen cambios. Y te digo algo, estábamos hablando, el ministerio, y vienen, o sea, te puedo decir en lo físico, nuestro sistema económico puede cambiar. De hecho, quieren que cambie. Y cuando digo eso, es decir, hay naciones que ya se están juntando para que eso pase. ¿Qué crees? Que no nos va a afectar. Pero es tiempo de prepararse. Y es tiempo de que la iglesia esté apercibida. Que la iglesia esté lista. No es un tema de dinero. Se trata de que tú pongas vallado en tu casa. Se trata de que tú reprendas al devorador con la mejor herramienta que tienes, que es tus ofrendas y tus diezmos. Se trata de que tú prepares tu corazón, prepares tu tienda. Se trata de estar apercibido. Que el Señor gobierna y no deja a sus hijos. No faltará pan en la casa del justo. Pero apercibidos para lo que el Señor quiere. Apercibidos para lo que viene. Listos. Amén.
Ponte de pie, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ha habido un par de personas que han pedido oración y quiero levantar en esta hora oración por salvación. Padre, tú conoces a cada uno por nombre, Señor, y te pedimos, Señor, que en este momento haya una visitación tuya, Señor. Padre, que podamos tener un encuentro vivo, personal y fresco, Señor. Un testimonio real, Señor, de que tú eres fiel y que tú eres justo. Y que si confesáramos tu nombre, encontraremos salvación. En ti encontraremos salvación. En ti está la vida eterna, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú pongas el querer y el hacer, Señor. Señor, que tú pongas la disposición en nuestro corazón de decir, Señor, yo voy a servirte. Señor, yo quiero poner mis manos en el arado. Señor, yo quiero, Padre, trabajar en tu reino. Quiero hacer cosas por ti, Señor. Y estoy preparado y estoy apercibido, Jesús. Te pido, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor. Y trae revelación a tu iglesia. Trae unción a tu iglesia, Señor. Esa unción, Señor, que trae cambio y que trae transformación, Padre, en nuestros corazones. A ti te damos la gloria y la honra. A ti te damos nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Los amamos. Chao, chao.